corregir el factor de potencia. Pero ese es un problema del factor de potencia, que yo lo estoy evidenciando en la sección del cable. El otro problema se traslada al transformador, que eso todavía no hemos llegado a ese problema. Pero ¿por qué se traslada al transformador? Y se traslada al transformador porque el transformador está diseñado, ahora sí está pesado. Ese problema se traslada al transformador, porque el transformador está diseñado para un valor de potencia aparente y yo, por el reactivo, lo estoy ocupando. ¿Está bien? Pero lo ocupo, no lo uso. ¿Se entiende la diferencia? Ocupo potencia reactiva que está en tránsito, cuando efectivamente la potencia que sí uso es un porcentaje de toda esa potencia. Entonces, si yo libero al transformador de ese porcentaje de potencia que ocupo pero no uso, el transformador se alivia. ¿Verdad? Doy un ejemplo. Esto lo van a ver varias situaciones, pero ustedes pueden tener un transformador en su barrio de 315 kVA. De esos 315 kVA, supongamos que ustedes usan 200 kW. El reactivo, el Q, hay que calcularlo, ¿sí? El triángulo de potencia, P, Q y S, ¿sí? Entonces Q será la raíz cuadrada de S cuadrado menos P cuadrado. Después lo sacan y me da S cuadrado. Sacar eso. Entonces, ese reactivo es el que ocupo, pero no uso. ¿Está bien? Si yo uso cada vez menos reactivo, 243. Eso para un cierto valor de coseno de phi. ¿Sí? Para un cierto valor de coseno de phi. Si yo mejoro el factor de potencia, logro bajar este valor y entonces libero potencia disponible para alguna carga que yo necesite alimentar desde esa subestación. ¿Qué significa liberar? Y que yo esta máquina, yo ya la tengo instalada, comprada, todo pensado para esa potencia. Si yo le demando más que eso, esa máquina queda chica. Y entonces la empresa que vende la energía está obligada a colocar otra subestación, hacer otra instalación, procurar otra línea de conductores, otra red para abastecer a ese lugar. ¿Entienden? Entonces, eso es un gasto que tiene que hacer la empresa de energía. Entonces, si en cambio me exigen corregir el factor de potencia, liberar la potencia, bueno, alivio esa máquina y a lo mejor, no lo sé, no me hace falta hacer una instalación nueva. ¿Se entiende? Pero además de eso estoy optimizando el uso de la máquina. Le estoy sacando el máximo provecho. ¿Se entiende? Ese problema, fíjense que lo hemos ido trasladando. Ese problema después pasa a ser parte del problema de la red de transmisión de energía. O sea, la red de energía se subdivide en un primer tramo, que es lo que sería acá la generación. Un segundo tramo, que es la transmisión. Esta es la transmisión, es decir, el transporte de la energía desde los lugares de donde se produce hasta los centros de distribución. Este puede estar en la calle Peltier y San Martín. Acá no más. Y de allí pasa a las subestaciones transformadoras distintas que pueden haber. ¿Sí? Supongamos que esta sea la nuestra. No sé si viene de ahí, pero supongamos. Y ahí va, supongamos, a ingeniería, pónganse derecho, y a las distintas. No sé, puede que esté así o haya más. ¿Entienden? Entonces, acá en realidad puede haber otras. Nosotros tenemos
subestación. Es el punto de venta. Hay dos puntos de venta. Uno está frente derecho y el otro está acá atrás, cerca de la Facultad de Ciencias de Filosofía y Letras. Por ahí está la otra subestación. Esa es una. Puede ser aquella que viene directamente de Ingeniería y a Derecho. Está distribuido de esa forma. Entonces, todo esto para acá es la distribución. Entonces, el problema del coseno de phi yo lo tengo acá, se lo traslado acá. Y a su vez ese problema viene a parar acá con todos los otros transformadores que están conectados. ¿Entienden? Y ese problema que se traslada aquí, después se traslada al generador, que es el último. Ya vamos a ir estudiando paso a paso el problema, cómo se va generando y hasta llegar al generador. ¿El generador? Sí. Usted dijo que es como una solución al tema de que se sature el transformador el hecho de corregir el factor de potencia. Pero no es importante plantear desde el principio en el diseño de esta optimización. Si yo sé lo que va a surgir el problema. No, bueno. Lo que pasa es que usted, eso depende de la carga. No es problema del diseño. Es la carga que usted conecte a la máquina. Depende del país en donde vive. La carga que usted le conecte a la carga que usted le ponga a su máquina es la que le va a generar mejor o menor aprovechamiento. Es imposible. Pasa esto que yo, por ejemplo, esto es un problema, el factor de potencia pasa a ser un factor económico también. En definitiva, llega a ser un factor económico. El año pasado, el año pasado tuve tuve un alumno italiano y le estábamos explicando lo mismo, pero en civil. Entonces yo le decía a él, es muy probable que ustedes en Italia tengan un factor de potencia que esté en el orden del 0,95. Nosotros acá todavía estamos en 0,85, 0,88, o sea, el valor que le exigen a usted, al usuario. EDEMSA no es que lo deja que vos tengas el factor de potencia que se te la gana, no, te exige. ¿Sí? Le exige a una industria, a este edificio, le exige un valor que se contrata. Entonces se contrata un reactivo. Y ese reactivo define un coseno phi. Supongamos 0,85. Dice que tenés un 15% de margen donde, digamos, estás desaprovechando la energía. ¿Está bien? Entonces yo le decía a este chico, le digo, seguramente ustedes en Italia tienen que tener 0,95, 0,98, 0,96. Bueno, me dice el chico, 0,98. Sí, allá tienen un valor muy alto. ¿Por qué? ¿Y por qué yo deduje eso? ¿Por qué lo deduje? En realidad no es que sea un sabio, sino porque implica que sus máquinas gastan, o sea, ellos no tienen energía. Toda la energía la tienen que comprar. Tienen que comprar el gas, tienen que comprar el petróleo, tienen que comprar los combustibles, porque no tienen recursos naturales. ¿Sí? Hay mucho turismo y todo eso, pero no tienen recursos naturales como nosotros. Entonces, para producir energía eléctrica, ellos tienen que comprar otro tipo de energía. ¿Está bien? Lo mismo que para su calefacción. Entonces, como la compran, la tienen que comprar y dependen del precio que le ponga el vendedor, no pueden darse el lujo de malgastar los recursos energéticos. ¿Se entienden? Entonces las máquinas, la generación, todo tiene que estar optimizado a un nivel muy alto, de manera a no tener lucro cesante, no generar gastos que en definitiva encarezcan su propia producción. ¿Entienden? Entonces por eso, a medida que avancemos, ustedes se van a ir dando cuenta que el coseno de phi es un factor económico, en rigor. Por eso es que
en cada etapa de del proceso de producción de energía, de transmisión y de distribución, en cada etapa es donde se exige su corrección. Nosotros estamos en la primera, que es la que hay entre el usuario y en la subestación transformadora. Ustedes son petroleros. Quizás esto a ustedes ni les importa como de su área. ¿Por qué? Porque ustedes tienen su propia generación, su propio grupo generador en un pozo. Y entonces mucho no les interesa si tienen un mal o bueno, coseno phi. Puede llegar a interesarles si en algún momento tienen que, digamos, alimentar un pozo y por culpa de no tener corrección les quede chica la maquinaria que tienen y tarden mucho en comprar una nueva o que llegue. Eso puede llegar a ser el problema, pero no en el caso de lo que yo estoy diciendo, que es la distribución para la empresa que vende la energía. ¿Está? Bueno, acá trato de ir para un lado y para el otro porque hay gente industrial y gente ¿sí? Pero el problema existe. ¿Y por qué el coseno phi, por ejemplo, no hacemos igual a 1? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver porque esta es la resonancia. Acá en primer lugar vamos a ver lo que es la resonancia serie. La resonancia serie es cuando la bobina está en serie con el capacitor. Cuando la bobina está en serie con el capacitor y se produce que XL sea igual a XC, decimos que entran en resonancia. El valor de XL es 2pi por F por L. Y el valor de XC es 1 sobre 2pi por F por C, que es este que tenemos acá. Esa sería la igualdad. La frecuencia a la cual se produce esta igualdad es la que llamamos frecuencia de resonancia, que equivale a esto. ¿Sí? Hay una frecuencia para la cual se verifica que las dos reactancias son iguales. A esa frecuencia a la cual se produce la equivalencia entre las dos reactancias se la llama frecuencia de resonancia. ¿Qué sucede en esa situación? Abro, cierro, porque hay mucho ruido afuera. Pues no se puede, está fuerte, estaba pesado, digo. A ver si se me descompone. ¿Se me descompone el profe? Ajá, o yo, capaz que yo. Entonces, fíjense, acá si graficamos la impedancia, la reactancia y la resistencia en función de la frecuencia. Bueno, la resistencia no depende de la frecuencia, por lo tanto es constante. Esa resistencia es constante, no hay problema. La XL es una función lineal de la resistencia, que pasa por el origen, por eso tienen esa regla. Y la XC es una hipérbola, ¿sí? Porque la frecuencia está en el denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En la resonancia, en la frecuencia de resonancia, la magnitud de XL y la magnitud de XC son iguales. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Una es positiva y la otra es negativa. Nosotros sabíamos que era menos 1 sobre omega C, ¿se acuerdan? Entonces, como son iguales, se anulan y me queda el circuito como si fuera resistivo puro. O sea, que un circuito resonante en la resonancia se comportaría como si fuera resistivo puro. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Entonces, bajo esas consideraciones, si yo dibujo la corriente, la impedancia, la reactancia y la resistencia en función de la frecuencia, veamos qué sucede. Miren, acá sucede algo interesante. La impedancia, que nosotros habíamos visto, el módulo de la impedancia era la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. ¿Está bien? Cuando se produce el fenómeno de resonancia, estos dos términos son iguales y entonces la impedancia, el módulo de la impedancia es igual solamente a la resistencia. Eso es lo que acabamos de deducir.
Entonces, fíjense, de la familia de impedancias que yo voy a tener, el mínimo valor de Z es cuando es igual a la resistencia. ¿Está bien? La impedancia variará así, y en la resonancia tiene su mínimo valor, es el vértice de esa parábola. ¿Está bien? El vértice, que es cuando Z igual a R. Como es el valor más bajo, la corriente va a estar pasando por un máximo. Mínima resistencia, máxima corriente. Pero no va a ser un único valor, porque como depende de R puede valer. Supónganse que un circuito tenga una resistencia de 10 ohmios y haya otro circuito que tenga una resistencia de 100 ohmios. Está bien, fenómeno. En la resonancia Z es igual a R, pero no es lo mismo tener una Z igual a 10 que una Z igual a 100. Por lo tanto, la corriente, el máximo de corriente también va a ser un mínimo, un minimorum y un máximo de corriente. Cuando la resistencia sea chiquita, la corriente va a ser muy alta. O sea, por eso acá dice, resistencia baja es la corriente más alta. Si la resistencia es alta, es la corriente más chica. ¿Entendieron? El circuito puede tener una resistencia baja o puede tener una resistencia alta. Por eso es que sucede eso. Eso es la fórmula de U igual a I por R. Claro, la I igual a B sobre R. Si la R es chiquita, la corriente. ¿Está? Bien. En el caso de que en lugar de tener una resonancia serie, también se puede generar una resonancia paralela. O sea, la L y la C están en paralelo. Cuando eso sucede, bueno, el tratamiento es similar, pero toda esta lectura se hace al revés. Ahora, la Z, cuando es resonancia, toma el valor máximo. Porque al ser paralelo, es 1 sobre R. ¿Entienden? La inversa. Y entonces tengo máxima impedancia, mínima corriente. Alguien me preguntó en una de las clases por qué los capacitores de la compensación del factor de potencia se ponían en paralelo y no se ponían en serie. Ahí lo tienen. ¿Ven? Eso pasaría a ser un circuito LC paralelo. Cuando entra en resonancia, el coseno del phi vale 1. Alguien preguntó recién, ¿por qué vos? ¿Qué significa eso? Y significa que el circuito sería resistivo. ¿Está bien? Y la corriente es la mínima. Entonces ahí están respondidas las dos preguntas. Se ponen en paralelo porque de esa forma yo obtengo la mínima corriente. ¿Está bien? La mínima corriente. Cuando yo corrijo el factor de potencia, lo que estoy haciendo es disminuir la corriente. También lo vimos en ese gráfico. ¿Se acuerdan que yo había hecho una proyección? A ver dónde estaba. Porque uno tiene memoria gráfica. Ahí. ¿Se acuerdan cuando vimos esta? Sí. Cuando el coseno de phi era menor, yo tenía menor reactivo y era la menor hipotenusa, la menor corriente. La menor de todas va a ser cuando la corriente esté en fase con la tensión. Phi igual 0, coseno de 0 igual 1, el comportamiento sea resistivo y entonces estamos en una resonancia paralela. ¿Entendieron? Bueno, ustedes dirán, y bueno, pero entonces nos conviene llevarlo a 1. Y sí, convendría llevarlo a 1. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se sobrecompense. ¿Me entienden? Miren cómo son las curvas. Si yo me paso de la compensación, si sobrecompenso, puedo tener el mismo problema pero al revés.
mucha carga capacitiva. ¿Se entiende? Ah, y entonces ustedes me dirán, oh, bueno, pero calcúlelo bien entonces. Calcúlelo para un coseno de phi igual 1. Bueno, la mala noticia es que el coseno de phi no es una magnitud constante. Porque ahora tenemos que pensar en la realidad. ¿Quién me genera? O sea, ¿quiénes son esas cargas RL de las cuales yo estoy hablando? Esas cargas RL de las que yo estoy hablando son las bobinas de los motores. Y en los motores, el factor de potencia no es constante. Depende de la carga. Depende de la carga que yo le ponga en el eje al motor. Y más aún, mientras, supongamos yo tenga un motor de 20 caballos y ocupe de ese motor 2 caballos, bueno, el factor de potencia de ese motor va a ser pésimo, porque prácticamente es como si trabajara en vacío. Y allí el factor de potencia se desmejora. Ya lo van a hacer ustedes en el laboratorio. Ustedes van a medir el factor de potencia, van a medirlo, van a calcularlo, lo van a poder hacer de un motor asincrónico trifásico en vacío y van a ver que les va a dar un factor de potencia 0,13, 0,15, porque está en vacío. Y ustedes se van a fijar en la chapa característica y dice 0,85. ¿Cómo puede ser? En la chapa dice 0,85 y yo estoy ahora calculando un factor 0,15. ¿Por qué aparece esa situación? Porque el factor de potencia de la chapa es a plena carga, al 100%. En cambio ahí está trabajando en vacío. Y en vacío se desmejora el factor de potencia. Dicho en otros términos, se comporta como una carga muy inductiva, muy L. ¿Se dan cuenta? Muy L. Como es muy inductiva, hay mucho reactivo. Y como hay mucho reactivo, desmejora el factor de potencia. Por lo tanto, no conviene sobredimensionar exageradamente los motores. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo una carga o necesito una potencia de 10 caballos para una carga, no le voy a poner un motor de 20, porque eso implicaría desmejorar el factor de potencia. ¿Entendieron? ¿Ah? Todas las propuestas. Bueno, en una industria el factor de potencia es variable, porque no todos los motores van a estar trabajando o desarrollando hay distintos porcentajes de la potencia. ¿Entienden? Entonces eso hace que el factor de potencia sea variable. Por lo tanto, la corrección del factor de potencia yo la puedo estimar para un valor, pero en algún momento puedo estar subcompensado. Y en otro a lo mejor puedo estar sobrecompensado. Entonces cuando se quiere o cuando se necesita hacer un trabajo fino del factor de potencia, hay que colocar banco de capacitores variables. Un sistema automatizado de corrección del factor de potencia que lo censa y dependiendo del valor de reactivo que haga falta, va sacando capacitores. ¿Entienden? Eso hay que hacer un estudio mensual de la variabilidad del factor de potencia. Hoy se tiene instrumentos para hacerlo y hacer un estudio de la variabilidad del factor de potencia. Porque la empresa que vende la energía me pacta un valor de reactivo y tiene un registrador, que ahora es un analizador de redes electrónicos, que en la subrutina me registra la máxima demanda de reactivo de ese mes. Si yo supero ese valor que ha sido pactado, se me multa. ¿Está bien? Pues significa que ese día, el viernes, si quieren, vamos al analizador, digamos, al contador de energía que tiene la facultad, y ahí van a ver esto que yo les estoy diciendo, el valor de demanda máximo de reactivo. Si en un momento sale la fecha y la hora en que se produce la demanda máxima. Si supera el valor con el que ha sido pactado, se debe pagar una multa. Porque significa que en ese momento al transformador le provocamos un exceso de, digamos, de demanda
de potencia. ¿Se dan cuenta? Así funciona el sistema.